Bueno, buenas tardes a un conversatorio más de la Franja de Gestos de la Poesía 2023. Hoy estamos charlando con los poetas Jorge Carreño Casariego y Waldina Mejía. Voy a hacer una pequeña introducción de cada uno de estos poetas y entraremos en materia de la conversación una vez hayamos leído esto. Primero que todo, Waldina Mejía Medina. Nació en Tegucigalpa, Honduras, en 1963. Poeta y profesora de español en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Es licenciada en Lingüística y en Orientación Educativa, magíster en Literatura Centroamericana por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y es doctoranda en la Universidad de Castilla-La Mancha, España. Ella ha sido presidenta de la Asociación de Escritoras de Honduras y ha representado a su país en varios encuentros y festivales en México, Centroamérica, Ecuador, Brasil, España y Estados Unidos. Su poesía ha sido antologada en varias obras y se ha traducido al inglés y al francés. Algunos de sus libros son El amor y sus iras, 14 sonetos con estrambote y poemas de Gustavo. Waldina, qué gusto tenerte aquí. Bienvenida. Gracias a ustedes por invitarme, no estoy muy halagada, un honor. Bueno, Ujú. y tenemos también a Jorge Carreño Casadiego. Y Jorge nació en Ocaña, Colombia, en 1993. Es profesional en estudios literarios de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, profesor, gestor cultural y corrector de estilo. Ha sido galardonado con el Premio de Periodismo y en varias ocasiones con el Premio de Poesía de la Universidad Francisco de Paula Santander en Ocaña. Los poemas que presenta para esta edición de Gestos de la Poesía hacen parte de su primer libro, Mal de los Ardientes. Desde 2015 trabaja en la conservación de la tradición literaria de su ciudad y la promoción de la poesía en general, organizando varias versiones del recital de poesía LID. Algunos de sus poemas han sido publicados en diferentes antologías: Cuerpos Habitados de 2021 y Desde la Luz Preguntan por Nosotros, Panorama de la Poesía Colombiana Contemporánea 2021. Y Jorge, también es un gusto tenerte aquí. Es un placer, 93 dijiste. Pues, Oh, es, wow, qué envidia. es un placer estar acá con ustedes. Me honra mucho. De verdad, muchas gracias. Y también tenemos a William Alfaro, que nos da el gusto de saludar. ¿Cómo estás, William? Gusto. Eh, William es, nació en San Salvador en 1973. Es poeta, periodista y productor de radio y televisión. Autor de Proclive del 2007, Homicible 2017, Sal 2016, Inmaculado 2017, Amargura 2016, de las plaquettes de Yabú del 2001 y Ciudad Amenazada del 2004, y del relato infantil ilustrado La Poesía del 2021. Es compilador de Vuelo de Águilas de 2017, Antología Poética de la Universidad Tecnológica de El Salvador, Dictadura Vintage, 21 poetas en defensa de la democracia del 2021 y Poetas contra el fascismo 2021. Actualmente dirige y presenta el programa radial Poéticamente en Radio.105. Es miembro del Consejo Editorial de la revista cultural El Escarabajo y es el coordinador del Movimiento Poético Mundial en El Salvador. William, qué gusto tenerte. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Un saludo a los compañeros y qué alegría poder compartir con ustedes, Juan. Bueno, me gustaría iniciar este conversatorio pues haciendo una pregunta muy sencilla y es para los tres, al que le guste compartir, pues se lanza. Y es como, ¿cuáles fueron sus primeros acercamientos a la experiencia de la poesía? Eh, ¿Cómo llegaron a la poesía y de qué manera la poesía los tocó de modo que se volvió pues un pilar o un horizonte pues para el camino de la vida que cada uno eligió? Pues porque es evidente que en cada uno de ustedes la poesía es su quehacer, ¿no? O sea, su labor, no solamente pues como individuos, sino como también como servidores de un colectivo, es desde la poesía. Entonces esa es como la primera propuesta. Mm, mm. Aquí todos somos timiditos, vas a tener que empiece.
A dedocracia, bueno, está bien. Pues Waldina, te A invito a ti. dedocracia, dale. Waldina, Ah, si quieres ¿quién me compartir. manda a hablar? Sí, total. Bueno, tengo yo la suerte de que tengo familia poética. Mi mamá, Flora Medina, es cuenta con una famosa escritora nuestra y músicos que se llama, escucha, estoy equivocada, Lucila Gamero de Medina y con Luz Gamero también. Por ahí me viene la venita. Y mi mamá le encantaba declamar y en todas las fiestas declamaba desde chiquitita. Yo me crié con el violín de Yanco, con el seminarista de los ojos negros, de aquel montón de poesía romántica. Yo quedaba, ya saber, empecé a leer, me gustó, empecé a hacer versitos desde Cipotía, empezaba a hacer versitos, donde yo creo que ya tengo el primer poema a los 12 años. Hice un poema a la luna que me encanta. Creo que ya es un poema, no unos versitos de niña. Y bueno, cuando me acordé ya, me tardé en publicar, me daba miedo asumirme como poeta, yo sentía que era mucha responsabilidad, pero publiqué y bueno, aquí estoy, Y te ya. podría preguntar, como ahorita que hiciste esto tan bonito, como del wow, a la hora de, como de enfrentarte a la poesía, pues cómo podrías describir qué fue ese, pues como ese impacto, no sé, emocional o psíquico que viviste o que vives en el encuentro con la experiencia poética. Yo no sé cómo lo viven ustedes, para mí hay mucha sensibilidad y eso es muy doloroso. Es ese montón de sensibilidad y lo que decía Rubén Darío, la camisa cruenta de mil puntas cruentas, como decía William, la camisa de hierro, porque es tan intenso que yo me tengo que bloquear, si no paso llorando todo el día. Mm. Y entonces con este montón de problemas sociales, los niños, los países que están patas arriba. Entonces, hay necesidad de decir, y si no lo decimos, explotamos. Pero por otro lado, para mí la poesía no es pasarela, es trinchera, como de William. No hay que decir cosas, hay que batallar también a la nivel de la palabra. Y ciertamente con el arte no cambiamos nada, pero como que sembramos utopías, las necesitamos para mejorar. Entonces, el que solo esté en la poesía para la pasarela, pues que le dé gusto, está bueno. Pero yo no creo que sea así la cosa. Mm. Yo quisiera ser famosa para que se escuchara lo que tengo que decir, que creo que es importante, ojalá, ojalá. Pues en ese orden de ideas, me gustaría entonces darle la palabra a William, ya que dices eso tan bello de que pues con la poesía sembramos utopías y batallamos a nivel de la palabra, pues la obra de William gira muy en torno a a esas búsquedas, ¿no? A esa lucha. Entonces, Claro. pues por eso me gustaría preguntarte, William, cómo fueron tus primeros acercamientos a la poesía y qué fue lo que hallaste en ella que te hizo tomar conciencia de eso, de que la poesía puede ser esa manera de sembrar utopía. Bueno, Juan, Waldina, qué alegría verte y saludarte, aunque sea por este medio. Hace Jorge, tanto tiempo. un gusto, un gusto. Mi primer acercamiento a la poesía fue muy, muy joven, muy niño, principalmente con la poesía de amor, poesía de Becker, de Darío, acercamiento más que todo a través de la adolescencia y el romance, pero luego, conforme te vas adentrando en los caminos de la poesía, principalmente vas tomando conciencia de lo que nuestros países y nuestros pueblos viven y representan, te vas dando cuenta de que la poesía no solamente es esa conceptualización romántica que regularmente encontramos o esa manera sutil de venir e interpretar la vida y sus formas. Te das cuenta de que la poesía, tal y como lo decía uno de nuestros más grandes poetas, Roque Dalton, es más que palabras. Y esa razón de entender a la poesía como un hecho más fuerte, un fenómeno transformador, pues nos obliga en países como los nuestros, en Latinoamérica, a entender de que la poesía es un elemento para transformar a las sociedades, para convertir a las utopías en realidades y
también un elemento, una bandera de lucha social para cambiar las realidades de las personas y principalmente de los niños. En todo caso, poder llegar y pensar de que un niño que llegó a la poesía, obviamente por el amor, luego entiende que la poesía no solamente es el reflejo del amor y del romance, o sea, no solamente puede servir para venir y decirle a una mujer qué hermosos son tus ojos o que me mueves mucho, mucho en todos los sentidos, sino que tratar de entender de que la poesía es eh, esa arma cargada de futuro de la que hablan los poetas, ese elemento que nos lleva a venir y decir, la poesía no solamente está escondida en los libros adentro de las bibliotecas, sino que también está en las calles, en la gente, que todos los días lucha y que todos los días trata de venir y vivir mejor, pero cambiar también el destino de estos pueblos, de estos nuestros pueblos. Prácticamente Jorge. Ay, perdón, es que se me paró un segundo el internet. ¿Me escuchan bien? Sí, Sí, ya. Ah, bueno, listo. Pues sí, por supuesto. Jorge, por favor. buenas tardes. Como les dije en un comienzo, es un placer estar con ustedes. Me honra mucho compartir la palabra con ustedes. Eh, bueno, mi, mi, mi encuentro con la poesía fue muy niño también, como William. Eh, yo tengo un tío sacerdote y él tenía en la casa de mi abuelo una biblioteca a la cual no podíamos entrar. Y yo, en una ocasión, quizá por travesura, quizá por curiosidad, ingresé y pues siempre había querido tener un libro, ¿no? Y no, no sabía cómo obtenerlo. Y me robé el libro más pequeño que había encontrado para sentirme menos culpable. Me robé un diccionario pequeño de mi tío. eh, y bueno, descubrí que cada palabra es una cuota de belleza y una cuota de poesía. Son semillas de poesía y yo creo que y la poesía me llegó por el lenguaje mismo, ¿no? Yo amo la poesía porque amo el lenguaje y bueno, luego pedí un libro, luego pude acceder a los libros eh, y me encontré con Borges y Becker. Para mí fue asombroso escucharlos, como la configuración de las palabras y todo esto, como sonaban, sí, como se hilaban. Para mí era precioso y bueno, poco a poco me fui eh, enamorando de esto y es cierto algo que decía Gualdina, ¿no? Esa cuestión de las pasiones. La pasión tiene una doble instancia, ¿no? Una parte de gozo y otra parte es padecimiento. Eh, siento que sí, que esta vocación implica muchas cosas y entre esas, pues no solo goces, por supuesto, escribir un poema es un goce gigante, pero también tiene sus implicaciones, sus padecimientos por el exceso de sensibilidad, supongo. Vaya, ¿dónde? Pues Jorge, ya que Sensible. hablas precisamente como de esa tensión entre el gozo y el padecimiento, me gustaría como preguntarte por los poemas que nos compartiste y el libro que publicaste, El mal de los ardientes, que es un libro en donde entra, sí, pues me toca repetir la palabra, en tensión, la experiencia de lo erótico, la experiencia de un cuerpo desbordado sobre otro cuerpo con una experiencia que raya en lo místico, ¿cierto? Imágenes profundamente, pues llamémoslo carnales, dialogan con imágenes y bíblicas, como con un contenido muy, pues llamémoslo, muy etéreo, muy espiritual. Entonces yo quisiera
pues invitarte a que nos converses un poco acerca de esa relación que tú hayas en tu poesía o en tu experiencia poética, sobre todo la experiencia que te lleva a ti a escribir esos poemas. Esa relación que existe entre eso, una experiencia sumamente pues, erótica con una experiencia como mucho más mística, como cuál es ese punto de relación. Eh, bueno, recuerdo en estos momentos una frase de uno de nuestros poetas, uno de los poetas de nuestra región, de mi región, de Norte de Santander, Miguel Méndez Camacho. Miguel Méndez Camacho decía que el orgasmo es la única agonía memorable porque es repetible, ¿sí? Eh, para mí, el erotismo llegó a mi vida como una metáfora, ¿no? Metáfora que etimológicamente es ir más allá, ¿sí? Yo siento que la carnalidad, la sensualidad, la sexualidad per se, el deseo per se, es mero onanismo, ¿no? Que solo, 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 la, solo se trasciende con el encuentro con el otro, ¿no? Que la comunión, la común unión es fundamental para establecer algo trascendental, ¿no? El mismo Octavio Paz decía que el erotismo es la metáfora del sexo, ¿sí? Es algo que va en todo caso más allá, ¿sí? Bueno, también el libro tiene una influencia con Georges Bataille, ¿no? Bataille, que es el teórico del erotismo y propone muchas cosas sugestivas. Para mí ese encuentro fue decisivo y, y sí quería eso, quería restituirle una cierta dignidad sagrada a, a lo que en apariencia es carnal, ¿no? Entonces, cómo el cuerpo, cómo la fisiología puede trascenderse y puede ir más allá de lo corporal, ¿no? Es precioso que una persona tan joven diga eso. Yo lo aprendí desde chiquita culturalmente, pero creo absolutamente lo que acabas de decir. El acto sexual per se no, tiene que trascender lo espiritual, lo que somos el uno y el otro, y se vuelve una cosa maravillosa. Eh, ya sabes, por eso también mis poemas eróticos son también, trato de que sean muy espirituales. Aunque también trabajé uno de solo erotismo en mi primer libro, El amor y sus iras. Primero hablo solo de erotismo, solo de sexualidad, de ahí erotismo, de ahí amor de pareja y por último amor social. Precisamente influida con lo que acabas de mencionar tú de Octavio Paz y de Eric Fromm, El arte de amar. Y porque, wow, y eso es por ahí. Quiero decir eso, lo que vos acabas de decir, que el amor no es solo el sexo, es la espiritualidad. Yo les digo a mis alumnos, son dos espíritus tocándose a través de la carne. Wow, dicen los hipótesis, tenía que ser poeta. Eso, dos espíritus tocándose a través de la carne. Eso es una experiencia que se la recomiendo a todos. Qué bello. Y sí, como en tono de lo que acabas de decir y algo que dijo anteriormente Jorge, esa dimensión de la comunión pues para que todo acto sea pues como trascendente, lo mismo que sucede con la poesía, ¿no? La poesía es como esta necesidad de comunión que hace que, pues pienso mucho, por ejemplo, en este viejo poema de William, en el que dice que, o sea, este poema fue como que lo cargan todos, ¿sí? Como no me acuerdo exactamente cómo los versos, pero es como esta idea de que este poema es una dimensión colectiva en donde los múltiples y los diversos nos aunamos y de alguna manera eso nos da una dimensión trascendente. Eh, entonces, pues me parece muy bello y por eso mismo también a ti, Waldina, te quería preguntar acerca de la dimensión del amor dentro de tu poesía. Entonces, tu poesía, pues yo como que la pude concretar mucho en un verso tuyo que es una celebración del amor, ¿no? ¿Cuál de Eh, todos? Porque hay varias celebraciones. no, ya te digo exactamente en cuál. Es que yo soy un hombre Oh, con las no, 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 notas un porque poco desorganizadas. Entonces, me disculpo. En este.
de esta profunda celebración del amor, de ese poema bellísimo que Ah, se llama sí. Más Ah, allá. sí. 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 Ajá. Digamos, entonces, ¿Qué? tu poesía, como decías ahorita, es una poesía que, pues, como que se fija mucho en el amor, pero como experiencia de pareja, como experiencia de madre, como experiencia de hija. Y por eso, pues, quería que nos hablaras un poco de eso, como, o sea, qué papel juega el amor en tu experiencia poética, en tu escritura. Bueno, el amor, mi primer libro se llama El amor y sus iras. Lo que hablaba también Jorge del sufrimiento, ¿ah? El amor, el amar, el estar preocupándose por los demás, porque el amor no solo es amar a una persona, como lo dice bien Eric Fromm. Este libro tiene, cabal, aquí lo tengo, dos epígrafes, el que dice Octavio Paz, que tú lo mencionaste, Jorge. Hay tres niveles: el nivel biológico, animal, el nivel erótico, social y el nivel interpersonal, amor. Entonces, en la primera parte hablo del animal, de la reproducción, del sexo biológico, ¿ah? De ahí hablo del nivel erótico y después hablo del nivel amor. El amor, pero después agrego de Eric Fromm: si una persona ama a otra y olvida el resto de sus semejantes, su amor no es amor, sino una relación simbiótica o un egotismo ampliado. Eso lo leí a la edad que tiene Jorge ahorita y yo me quedé, wow, exactamente. Y con este pensador, ¿verdad? Tan humanista, uno lo queda bien claro, y con Octavio. Y yo trabajo con eso como orientadora y con los alumnitos, precisamente porque esta deshumanización que nos mete en esta cultura sexuadicta, de usar la gente solo por placer, pero sin hablar de la humanidad, de la espiritualidad, de que somos más que carne. Lo que dice el poema, dice celebrar y la secreta luz que me permite hallarte más allá de tu cuerpo, de toda la espiritualidad que hay allá. Y después empiezo a hablar de la muerte, lo de siempre, ¿verdad? Que cuando muera, cuando llegue mi tiempo de relevo en la lucha contra los asesinos, mis átomos dispersos nunca serán los mismos, cada uno tendrá una infinita parte de este gozo, de esta ternura, de este sentir por todo, para todos, de esta profunda celebración del amor. Sí, eso lo creo, ojalá, que hayan mis atomitos ahí llenos de amor. O sea, la pregunta es, estoy hablando demasiado. No, para nada, continúa, ¿Cuál es continúa. la razón de vivir? De todos modos, nos vamos a morir con aquellos sufrientes que, ay, nos vamos a morir, ¿para qué estamos aquí? Precisamente para enriquecer la vida, para hacer conciencia. El poema lo dice, ¿ah? Ser testigo, ser conciencia de esta profunda y este milagro del universo y de la vida. No quiero hablar más porque creo que estoy abusando. No, muchas gracias. Y es que ahorita que hablas precisamente del tomar conciencia, recuerdo la manera en la que nos empezó a hablar William de sus primeras experiencias, que era esa como de tomar conciencia, no solamente como de esta dimensión de lo amoroso, de esta dimensión de lo romántico, sino tomar conciencia de, pues sí, de que uno es parte de un misterio, de un tejido, de una dimensión de lo, pues del humano, de lo cósmico De lo que cósmico. Pues, a lo que inevitablemente nos abre los ojos la poesía, ¿no? Y eso es algo que yo veo mucho en tu poesía, William. Y lo que me parece muy hermoso es cómo eso también se imbrica con una conciencia social que hace que esa necesidad, o sea, valga la redundancia, que esa necesidad de conciencia se vuelva un acto de resistencia, ¿no? Sí. Entonces, a ti quería preguntarte, citando, citando uno de tus poemas, un verso de uno de tus poemas, ¿de qué manera tú consideras que este ejercicio poético puede ser esa última pizca de cordura, como tú lo llamas ya te digo en qué poema es, en, perdón, mis notas son un H, de, en el poema Todos los días, Todos los días, todos sí los señor. días. Sí. Bueno, ¿qué es la cordura? buena pregunta. Primero, ¿qué es la cordura? Y luego, ¿qué es la locura? Tengo un grupo de gente con la que nos reunimos todos los miércoles para hablar de literatura. Hemos estado leyendo recientemente
La conjura de los necios de John Kennedy Toole. Y hemos pasado a leer hace poco, el mes pasado, El Quijote. Gente que había dicho que había leído El Quijote y que de repente vienen y se encuentran con El Quijote. Y luego se encuentran, empiezan a encontrar con esa parafernalia de locos como Don Quijote de la Mancha, obviamente, Ignatius Reilly de John Kennedy Toole, o la Alicia del País de las Maravillas. ¿Quiénes están locos? ¿Están cuerdos? ¿Ellos o nosotros estamos locos? ¿Qué es la locura? ¿Cuál es la cordura? Pero luego, ¿cuál es la cordura en esta sociedad contemporánea? Waldina y Jorge hablan del amor, de la sexualidad, de las perspectivas que da esto. No hay nada más sublime que el amor, obviamente, junto con la poesía. El sexo sin temor, sin, sin juzgar, sin dudar, pero luego todas estas cosas sublimes y la misma poesía siendo tan sublime, volátil, de repente etérea, universal y todo, ¿qué se puede hacer con él? ¿Qué hace? ¿Para qué sirven los poetas? ¿Para qué servimos en una sociedad, en un mundo que se está destruyendo? En un mundo donde de repente las redes sociales se están destruyendo vidas. Yo vivo en un país sumido en una dictadura hace 4 años de un régimen totalmente totalitario que curiosamente por la misma vorágine de las redes sociales hoy por hoy en toda Latinoamérica se está hablando de un sujeto que está destruyendo la vida de miles de jóvenes, y no solo jóvenes salvadoreños, sino que jóvenes latinoamericanos que tomaron la mala decisión de pasar por este país y que de repente están perdidos en una cárcel y ni su familia saben en este país ni afuera. ¿Qué hace la poesía? ¿Qué hace un poeta ante esa coyuntura? ¿Se queda callado? ¿Se vuelve cómplice por omisión? ¿O toma la poesía, una vieja arma, por así decirlo, vieja, que es más vieja que todos nosotros, desde que el ser humano empezó a hablar, la poesía comenzó con él, porque se empezaron a dar manifestaciones, y toma la poesía principalmente nosotros que vivimos en países latinoamericanos donde la poesía comprometida es parte de la literatura de nuestros pueblos y viene y empieza a hablar de ello. Yo pertenezco a una generación que somos poetas nacidos en los años 70 y vivimos el periodo de la posguerra hacia los 90. ¿Cuál era nuestro discurso poético? Quizás el de muchos jóvenes de ahora. No queríamos hablar de armas, no queríamos hablar de guerras, nos habíamos distanciado de todo eso. Pero como este mundo y esta vida es cíclica, retrocedemos en los fenómenos democráticos en nuestros países y tenemos que volver a levantar la voz para venir y tomar partido de lo que está ocurriendo en nuestros países. Es por ahí donde yo digo, es realmente en este verso que tú dices, un poeta es un espejo resquebrajado frente a la última pizca de cordura, sentado en la mesa donde se suelen poner los platos para celebrar. Todavía está comiendo en una fiesta de tristeza y lágrimas, tratando de olvidar que la poesía solo es buena de boca en boca todos los días. Sí. Sufrimiento, ahí está, ¿verdad? Les digo, Y William, ahí está el quisiera sufrimiento. como, no, Waldina, o sea, si ustedes quieren intervenir en cuanto a lo que dicen los demás, por favor, háganlo. Sí, sí, me decías algo, Juan. Daniel, sí, Pues te quería, escucho. es que en cuanto a ese último verso, me surgió una nueva pregunta, ya digamos, a un nivel más, como más práctico en el sentido de esta poesía que se mueve de boca en boca todos los días, en tu experiencia como, pues como editor y como experiencia como locutor, ¿cierto? Locutor. Sí, ¿Tú la ves? ¿Tú ves que la poesía salga del ámbito, digamos, de lo académico o salga del ámbito de lo erudito y se convierta en una experiencia que conecta sí, con personas del común, con los vendedores ambulantes, con las señoras cocineras?
¿sí? Como si sientes que tu poesía o en general la poesía en tu ámbito sí ha tenido ese poder de salir y de ser comprendida y de ser recibida y acogida como una urgencia también. He tenido la oportunidad de tener encuentros con muchísima gente. Eh, el año pasado tuvimos ocasión de leer con otros, con algunos de nuestros poetas más importantes en una de las marchas que hubo acá en el país para el 15 de septiembre. Leímos ante unas 20.000 personas, y eso fue sumamente importante para nosotros. El país no había tenido un acercamiento con sus poetas en las calles y en las manifestaciones desde las décadas de los 80, por así decirlo, finales de los 80 también. Y nuevamente venimos y alzamos la voz. Yo sí lo he visto, no solamente conmigo, sino que compañeros, volver a retomar, por ejemplo, la poesía de Roque Dalton está hoy por hoy más viva. Jóvenes leyendo poemas de Roque Dalton, dándole voz a Roque y tratando de venir y dar luz en un país todavía enormemente polarizado. Justo ahora que nosotros estamos en este conversatorio, antes de que yo entrara a él, el gobierno de El Salvador acaba de cancelar la presentación de un libro de una cuentista y periodista salvadoreña en Guatemala. El Salvador es el país homenajeado en la Feria Internacional del Libro de Guatemala y acaba de cancelar un libro de una escritora joven salvadoreña justamente porque los temas que tratan son sobre la violencia y sobre los acontecimientos en el país. Entonces, ese tipo de cosas es que nosotros venimos y si insistimos, hacemos las denuncias a través del arte, de la cultura, a través de la poesía, creo que valdrá la pena, valdrá la pena. Y tenemos, sí, por dos, tres personas que sean, 5 personas. Esta plataforma nos está ayudando en alguna medida también para visibilizar lo que está aconteciendo, porque regularmente a veces en la propaganda, principalmente en la propaganda, porque muchos de ustedes o fuera del país lo que le llega es la propaganda, no se termina de conocer lo que en este país está ocurriendo. Digo, a ver, explícame, William, explícame, ¿cómo, si está Guatemala, cómo puede cancelar la presentación del gobierno salvadoreño? Lo han hecho a Si el través de evento es en Guatemala. lo han hecho a través de la embajada y de la Cancillería. La editorial Digo, ¿cómo pueden impedirlo? la editorial acaba de pronunciarse a través de redes sociales y ha emitido un comunicado en el cual el libro de esta escritora salvadoreña, muy joven, Michelle Recinos, no va a poder participar. No va a ser, es complejo. O Mira, sea es que la increíble. editorial retiró el Pero esto, libro. oye, Waldina, mira, no quisiera que este tema sea el centro de la conversación. Me No, lo que gustaría acabas de decir es me gustaría espeluznante. que sí la gente sepa lo que está viviendo mi país, porque también es la realidad de Honduras. A mí me duele mucho que de repente en Honduras estén hablando del método Bukele para copiarlo y que también vaya a ser la solución a los problemas sociales. Y vuelvo a la parte, la poesía sí puede ser un contenido social. De hecho, nosotros, como seres humanos, todo lo que hacemos es cultural, pero también es social, a fin de cuentas. Perdón si me Eso extendí, es. Daniel, lo No, lamento. tranquilo. Justo. Y pues eso me lleva también a pues, preguntarle a Waldina, preguntarle a Jorge, al que quiere intervenir, como qué decisiones consideran que la poesía debe tomar como para llegar a más gente, para convertirse en un espacio de encuentro o un espacio de comunión como el que estábamos hablando ahorita, ¿no? Ya Decisiones que hablé pueden Jorge ser porque yo ya pequeñas. hablé mucho. No, Jorge, pues el que quiera. yo ya hablé mucho. Qué pena, discúlpenme. Qué pena. Bueno, estoy en el trabajo. Disculpen. ¿Podrías repetir la pregunta? La Disculpa. pregunta es, ¿qué decisiones crees que la poesía debe tomar para convertirse en un espacio de encuentro comunitario? Así como eh, para generar para convertirse en sí, este espacio como de comunión que nos permite como dimensionar una versión de nosotros o una dimensión de la vida como mucho más colectiva, mucho más comprometida con el otro, sobre todo. Pues, no sé, la función del poeta
según Mallarmé, es purificar la palabra de la tribu, ¿no? Y solo el poema sucede, solo el poema eh, existe en tanto que se vincula, ¿no? Yo creo que muchas veces he vinculado la poesía con el acto amoroso, erótico. El mismo Jorge Gaitán Durán, un poeta de nuestra tierra colombiana, dice eh, que el poema es un acto erótico y el poema también. Eso implica en todo caso que siempre exista el otro es fundamental porque sin el otro no hay posibilidad de vincularse, no hay posibilidad de la existencia de la poesía. Entonces, yo creo que a mí me ha pasado mucho, yo dicto unos talleres para niños de escritura creativa y me he dado cuenta que lo primero que dicen es que la poesía suele ser difícil, ¿no? Difícil de comprender y todo esto. Hay como una tiranía de, de la, de la, eh, una tiranía de la interpretación, ¿no? Y se relega un poco la parte emotiva. Entonces, pensaba que un poco, bajando un poco la cabeza, ¿no? Siendo un poco más humildes, de repente un lenguaje más austero, más, eh, menos lleno de ripios, de grandilocuencias. Yo creo que es necesario un lenguaje que esté acorde con el lenguaje cotidiano, ¿no? Yo pienso que es necesario tratar de alcanzar lo poético desde lo cotidiano, ¿no? Eh, y yo creo que eso es una de las dificultades más grandes cuando uno escribe y es lograr que, lograr la sencillez, ¿sí? Que no es simplicidad, la simplicidad es para mí una suerte de defecto. La sencillez es como eh, el logro más grande que puede tener alguien que escribe, decir con las palabras del pueblo la- una verdad poética. Yo creo que eso es lo que debemos procurar y es también sentir, como dice William, procurar también atender poéticamente las problemáticas de nuestros países, ¿sí? Eh, dice un escritor español, dice que la escritura abre y cauteriza las mismas heridas, ¿sí? Un poco, eh, yo pienso que es necesario abrir la herida para volver a sentir, pero también buscar formas de que se cierre y que la vida continúe y florezca. Yo lo resumo lo que dice Jorge, a ver si lo entendí. La elección del nivel de lenguaje es una decisión muy personal. Y yo, igual que tú, trato de que mi nivel de lenguaje sea lo más accesible posible a la gente porque yo quiero que se llegue mi mensaje. Lo que tú llamabas, yo le llamo resonancia, ¿ah? Que eso que se diga le llegue a la otra persona, comunique a la otra persona. Sin embargo, hay compañeros que son muy cultos y eligen su nivel culto y es una, bueno, es el Olimpo de los poetas, pero esa es su decisión, ¿no? Porque no se le va a entender a nivel popular. ¿Qué quieres quien te entienda? Yo tengo, sobre todo, trato de hacer una poesía a nivel popular que se me entienda, pero tengo una que otra culta, sobre todo para los poetas, ¿va? Si a tu número excelso no quieres poner brida, y esas cosas se las digo a ustedes, pero a los compañeros, no, a la gente quiero eso, la resonancia. A mí me parece que la poesía, su función es recordarnos que somos seres humanos, lo emotivo que decías tú. Recordar, la poesía tiene también que recordarnos nuestra parte emocional y espiritual. Y eso lo logramos, si logramos resonar, si llegamos a tocar a la otra persona, recordamos que somos todos humanos, que somos una sola cosa. Bellísimo, Valentina. Muchas gracias.
Y para cerrar también quisiera hacer una pregunta a los tres, que es que veo que los tres tienen como que han trabajado mucho en docencia, en promoción de lectura y en ejercicios que, no, que, pues, que llevan la poesía a espacios educativos, ¿no? Entonces la pregunta que quisiera hacerles es, ¿de qué manera ustedes han visto que la poesía ha impactado en alumnos, estudiantes, en personas en concreto, ¿no? Como esas experiencias de vida que uno ve en, pues sí, en lo cotidiano, en la calle, cómo se le iluminan los ojos a alguien o cómo alguien, no sé, por decir algo muy exagerado, no sé, deja las drogas o se consuela de Wow. una tusa, ¿sí? ¿No? Entonces, pues si quisieran hablarnos con un poquito de esa experiencia docente o esa experiencia ya en servicio, como un servicio comunitario desde el ejercicio poético. William, que Bueno, no habló mucho la vez puedo. pasada. Sí, Sí, por sí. supuesto. Bueno, me gustaría opinar de manera breve. Yo fui miembro de un taller literario y eso me abrió las puertas del tema de la poesía y tuve la oportunidad de compartir con compañeros sumamente generosos y a su vez de poder acercarme a los escritores vivos más importantes en el periodo en el que yo era joven y eso me ayudó muchísimo, me marcó bastante para poder tener claridad sobre el trabajo poético, sobre la responsabilidad poética, sobre la ética poética, etcétera. Y esa misma generosidad que yo encontré, en alguna medida siempre traté de transmitirla. El hecho de venir y vivir siempre tratando de encontrar la formación poética, tratar de encontrar mecanismos para poder entender mejor la poesía, porque regularmente nosotros los poetas queremos escribir poesía, pero ¿qué tanto entendemos la poesía? ¿Qué tanto, y hablo en todos los sentidos, no solamente las corrientes, las tendencias, la parte filosófica, etcétera, sino que de maneras mucho más amplias y cómo poder venir y transmitirle eso a los jóvenes. He tenido la virtud, bueno, no la virtud, sino que he tenido el privilegio de venir y dar talleres para personas con discapacidades auditivas, personas con problemas de lenguaje, y eso también me ha ayudado a entender cómo ellos comprenden la poesía y también tratar de dar, y me ha ayudado a darme cuenta de que la poesía también es un fenómeno universal, que no necesariamente somos las personas que decimos tenemos todos los sentidos plenos. De hecho, necesitamos romper los sentidos para venir y tratar de entender mejor la poesía. Luego, he tenido la fortuna de venir y dar talleres. Uno de los talleres que tuve la oportunidad, me invitaron a ser el coordinador de un taller en la Universidad Nacional de El Salvador. La mayoría de estos jóvenes son poetas ahora, son poetas importantes y eso me alegra muchísimo. Y es la misma situación, yo creo que la poesía y algo que me ayudó de países del sur, principalmente de Colombia, es la generosidad en la que los jóvenes y los poetas mayores comparten, entonces eso es importante. Lo otro es, yo soy coordinador del Movimiento Poético Mundial acá en el país y una de las grandes cosas que está haciendo el Movimiento Poético Mundial en todo el mundo es la creación de escuelas de poesía. Las escuelas de poesía son sumamente importantes. Yo me muevo entre dos mundos, el mundo de la literatura, el arte y el periodismo, principalmente el periodismo de deportes. Y yo veo cómo se masifica el fútbol, por ejemplo. En todos los países se habla de masificación del fútbol, de crear canteras de fútbol. Yo insisto que deberíamos de crear canteras de poesía, escuelas de poesía en todos lados, crear y sensibilizar a las personas a través del arte. Y eso es importante para que veamos y cambiemos a los niños. Los niños es el germen de la transformación de las sociedades y del mundo. Enseñémosles poesía, masifiquemos la poesía, llevemos la poesía hasta donde sea posible. De hecho, y uno de mis poemas, de los que les hice llegar a ustedes, Juan Daniel, yo insisto, el ser humano en este planeta quizás va a desaparecer, pero el germen de la poesía va a llegar allá a estrellas y constelaciones que nosotros no conocemos y va a ser porque el hombre se va a encontrar ahí. Hasta allá va a llegar la poesía. Es necesario Muy que poético podamos pensar en lo que eso. acabas de decir.
Pura Muchas poesía. gracias. Sí, ese poema, Es, Carne y Sangre Poética, ¿cierto? ¿Aló? ¿Me escuchan bien? Sí. sí, Sí. lo que pasa es que somos educados y nadie quiere abusar Ah, de la ok. palabra, entonces estamos timiditos. Ajá. Pues es que ya que William mencionó ese poema, me gustaría leerlo, ¿sí? Es Por muy favor. breve, que es Carne y Sangre Poética. Tras haber sobrevivido a la extinción, el azar del hombre se forjará a partir de la dispersión de su semilla entre las estrellas de galaxias desconocidas. Es inexcusable certeza que resucita al milagro, que hace carne y sangre de la poesía. Me pareció que Gracias. no era, Hermoso. no podemos Gracias. dejar pasar esa oportunidad de leer ese poema. Em, que pues Jorge, ¿por qué no nos compartes tú tu experiencia Sí, como dispersador de la semilla? sí. Ayer precisamente estaba en un taller y era curioso cómo pues, me decían que había un vínculo muy estrecho entre, que pues es obvio, ¿no? Pero entre vida y literatura, porque muchas veces se piensa que la literatura es algo abstracto, intelectual y todo esto, y, y yo siento que en todo caso, pues, tiene un componente terapéutico, ¿no? Eh, yo me he sorprendido observando cómo leyendo ciertos poemas he logrado conmover, ¿no? Eh, Hacer que la poesía habite en los niños, ¿no? Para mí ha sido invaluable eso y, y me he encontrado con la conmovisión infantil que me parece asombrosa porque es la conmovisión de lo inédito, ¿no? Es el asombro ahí palpable y constatable. eh, y creo que el hablar de poesía con los jóvenes y niños a mí me ha servido para replantear muchas cosas y, y bueno, y para escribir muchas otras cosas, ¿no? Yo creo que esa experiencia ha sido enriquecedora y, y me ha marcado rotundamente. Eh, sí, Ay, muchas Brian. gracias. No, muchas gracias a ti. Y que sí, qué lindo que, o sea, me parece muy importante que eso, que haya, sí, gente, y sobre todo gente joven como llevándoles esa información, ¿no? A los más pequeños, porque es una opción más en un mundo que pues tiene demasiadas opciones, pero en últimas son también muy reducidas, opciones de entretenimiento, de Si dispersión mental. logramos desbloquear, porque este sistema, esta cultura, esta horrorosa sociedad nos bloquea a nivel de emocional, a nivel sentimental. Y de hecho es una forma de sobrevivencia. Le pasan tantas barbaridades en Colombia, aquí en Sarcano y todo eso, que uno se bloquea para poder, para no morir de tanto dolor. Claro, Y tocar a los niños para despertarlos a la sensibilidad, hacia su sensibilidad. Y es lo que decía yo, si logramos que la poesía toque, resuene en otras, estamos hablando de un contacto humano, de una interacción humana, de reconocernos todos como humanos, si logramos que la poesía llegue a la otra persona. Entonces, claro, mi opción como la de Jorge, me imagino que la de William es usar un nivel popular lo más accesible, porque yo quiero llegar a toda esta humanidad que somos, despertarla, rescatarla, rescatarla. Claro que sí, Waldina. ¿Nos quisieras como contar más como de tu labor como profe, tu camino, tu experiencia? ¿Sobre qué? Porque es que lo que yo tengo miedo es que como ya queda poquito tiempo y no quiero hablar solo yo, ahí está William que está Pues calladito. ya, estas ya son las últimas intervenciones, entonces ya, pues como te sientas tranquila. William está desactivando el micrófono, ¿quieres decir algo?
Bueno, yo creo que la poesía hoy por hoy, con toda la tecnología y los desarrollos de nuevas herramientas y el avance de la inteligencia artificial, es sumamente importante el contacto social, el contacto físico, el acercarnos a las demás personas y hablar justamente de la literatura, de todas estas cosas que nos apasionan. Han sido años sumamente difíciles, los años de la pandemia, personas que perdimos poetas, perdimos amigos, hermanos, familiares, y es necesario nuevamente retomar ese camino, pero no solamente la humanidad se mira amenazada por guerras, por conflictos, por un resurgir del fascismo, sino que también se mira amenazada por las nuevas tendencias eh, tecnológicas. Entonces es necesario que la voz del poeta se vuelva cada vez más, que tenga mayor resonancia y a su vez mayor presencia. Es decir, la gente tiene que empezar a ver a sus poetas, estos tienen que empezar a acercarse a la gente, porque de lo contrario vamos a caer en un vacío, en un pozo enormemente profundo en el cual, si bien vamos a tener acceso a toda la información que se ha hecho, pero va a costar muchísimo volver a recuperar ese contacto humano, como dice Waldina, pero no solamente es el tema de la humanización, de que todos nos identifiquemos como humanos, sino que también como hermanos. El mundo, hoy por hoy, el mundo, todo el mundo está ahogado en una tormenta de odio. Nos están enfrentando unos a los otros, nos crean diferencias en cada instante y lo que buscan es que estemos totalmente divididos. Creo que la poesía puede ser ese eslabón necesario para volver a unir esta cadena y volver a nuestros orígenes, el contacto con las demás personas, que nos vean a los ojos, que nos sensibilicemos y que no destruyamos a este ser hermoso que hemos podido construir a partir de la humanización, de ser más elevados. No perdamos la poesía, no perdamos ante estos avances tan acelerados a los que nos estamos enfrentando. Entonces hay que recordar la realidad dura, compañeros, el nivel educativo para abajo, el negar la imagen, quitar toda la lectura, yo trabajo con cursos generales en la universidad y el nivel de lectura comprensiva es alarmantemente bajo. No sé quién de Centroamérica estamos peor a nivel educativo, pero nosotros andamos peleando el primer lugar, no sé cómo en El Salvador. Entonces llegan a la U los muchachitos que no han leído un libro siquiera, nosotros estamos graves. Y entonces yo les pongo a leer el libro y me odian porque los pongo a leer. Y uno que otro, ay, gracias, profesora, que me gustó. Entonces estamos como, me encanta la palabra la parábola del sembrador, me la enseñó mi profesora de filosofía educativa, que es nuestro trabajo, sembrar. Como profesores, poetas, sembrar, 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 y ver si a uno que otro te va a decir, ay, qué bonito, me gustó, ay, qué bonito sentí. O cómo hacemos para llegar a eso, porque todo está minando esta cosa de llegar a leer, a llegar, me encanta, William, ya te lo robé como humanos y como hermanos, te lo robé. Eh, Tenemos que lograr eso, porque bueno, los poderes fácticos lo que quieren precisamente es destruirnos como humanos y como hermanos. Uy, pero mencionas eso, aquello de la formación, de la educación lectora en los más pequeños es un tema muy fuerte porque precisamente uno como profesor se encuentra es que los niños no saben leer y a la hora de no saber leer también cómo enseñarlos a leer poesía. Eh, Así es, mis a muchachos veces siento que, universitarios no saben leer. total, pero a veces pienso también que la poesía pues también se vive más allá de la palabra, ¿no? Como que la poesía también, o sea, la poesía también es una experiencia de vida y se juega mucho en esto que hemos hablado hoy, que es como la experiencia de la hermandad, la experiencia del amor, y eso, de pronto, eso es, o sea, por eso creo que todos empezamos por la poesía romántica, ¿no? Porque es esta emoción que nos desborda y nos lleva a la Pero palabra. mira, Y bueno, y Jorge, pensar,
a desegmentar. Miren lo que ven los muchachos, ¿va? Aquí hay un montón de sexo irresponsable, despersonalizado, absolutamente ajeno al amor. Y eso es lo que se le están enseñando a los muchachos. Y bueno, Y yo les digo, les hipótesis, hacer el amor tener sexo con amor es la experiencia espiritual más hermosa que van a tener en su vida, ¿verdad? No a cualquiera, no con cualquiera. Y claro, hay que decirlo porque lo que le están diciendo es que sexo irresponsable con cualquiera nos deshumaniza, nos convierte. Eso, la esto- parte de la sensibilidad, eso es lo que nos caracteriza como humanos. Si no somos ¿qué? Animalitos. y bueno, y también pensar, por ejemplo, en la etimología de poesía, ¿no? Ayer precisamente hablaba de eso y que es acción de hacer, es acción de hacer. Y Hugo Mujica dice que eh, nosotros somos creativos por naturaleza y desde la propia gestación estamos haciendo eso, poesía, que la vida misma es poesía, que cada decisión es una forma de la creatividad y nuestra vida estamos inmersos en la poesía. Ayer, pues de pronto un poco arriesgadamente, decía que bueno, toda obra de arte para ser tal necesita de la poesía, ¿no? Necesita tener esa, esa, ese atributo de la extrañeza, de la otredad, de este acercamiento, de esta mirada diferente, de mirar de otra manera. Todo eso es oportuno en la poesía, en la vida cotidiana, ¿no? Juan. Compañeros. ¿Cuánto tiempo tenemos? Pues tenemos ya, yo diría que si alguien quisiera hacer como unas últimas intervenciones, algún comentario final, como para que también ya vayamos cerrando este espacio, que ha sido increíble. que Ay, muchas gracias. Esta Les tregua, agradezco esta pausa para poder hablar de esto, porque el trajinar diario es otra cosa. total. No, y ha sido encantador conocerlos a los tres, de verdad. Ha sido, Oh, Yo Juan quiero, Daniel, si es posible, dar un poema chiquitito por que supuesto, precisamente está tratando de hablar de la construcción de las relaciones actuales, humanas, porque como nos han enseñado tantas cosas equivocadas del amor. Se lo hice a no, mi gordo Waldina, cuando mi adelante. gordo murió. adelante, por Adelante, favor. lee tú primero, Gracias, por gracias. favor. Se llama claridad, claridad. Vea el nivel de lenguaje y todo eso. Dice, no me perteneces ni yo te pertenezco. Tu cuerpo es solo tuyo, como mi cuerpo es mío. Tu corazón, todo tu ser es libre y libre también soy para seguir con vos o para irme. Mi corazón es ancho como el tuyo y puede amar y amar sin agotarse hasta agotar la vida. Mas la vida a tu lado es la que quiero. Estar con vos hasta agotar la vida y luego estar con vos hasta agotar la muerte. No me perteneces, ni yo te pertenezco por amor. Gracias. Gracias, Waldina, qué maravilla. Yo, Bello. Uf, muchas Ujú. gracias, Valdín. Sí, eso de que ay, te quiero y te pertenezco. No, hombre, no nos pertenecemos por amor. Bueno, me voy a anotar, pero antes Dale, quiero darles las gracias, Juan Daniel, por a ti, a Iker, a Paula, ¿sí? Y al Centro Cultural Hola. por Paola, perdón, por darnos esta oportunidad de reunirnos con gente maravillosa como Jorge, como Albina. Hemos coincidido antes, ¿verdad, Jorge? Sí, hemos sí, coincidido. creo que Uy, sí. pero hace Sí, sí, yo te mucho recuerdo. tiempo. A veces ya la memoria me falla, pero como que si fuera un televisor viejo, pero bueno. Y Waldina, sí, te recuerdo con mucho cariño, Waldina. Así que qué alegría compartir contigo. Voy a leer uno de los poemas que les mandé en la selección, que se llama justo este poema. Este poema habla de lo inefable, habla de seres luchando contra los designios del tiempo,
de almas que buscan el antídoto de la vida para alcanzar la redención. Estas existencias habitan en las regiones vírgenes del alma, viajan a merced del amor y el karma, siguiendo el susurro de una época que no saben si existió. Estas esencias de lo sublime encarnan todas las pasiones y deseos, son moldeadas por la fortuna y se aventuran en los templos del solaz. Pocas sobreviven al doloroso acertijo de la incertidumbre, otras se ahogan en los lagos del olvido y otras se pierden en el infinito túnel del abandono. Algunas alcanzan la luz y florecen, después se convierten en semillas que consiguen quedarse en un pequeño destello de esperanza. Ellas entienden la lengua de las rocas y el metal, su peso y su esencia. Lejos de prejuicios, descubren verdades propias, que el poder se entrega a quienes encarnan la forma del delirio, que la luz vuelve al agua, el fuego y el viento a la tierra, la oscuridad al infinito. De eso habla este poema. Precioso, Bueno, William. este tema ha sido poética, definitivamente. Ajá. No, muchas gracias. Y Jorge, pues, te invito a que cierre este espacio. Bueno, yo tengo un poema. Para hablar de poesía hay que hablar desde la poesía, ¿no? Hay un poema que se llama Ibris. Dice, la sangre no purga la sangre. Quien borra una vida, borra una estirpe. Cada holocausto, cada ausencia, desgarra la carne de Dios. Muchas gracias. Qué hermosura. Bueno, pues creo que no se podía cerrar de mejor manera. Solamente mencionar a los que nos oyen que estos poemas están publicados en la colección de gestos de la poesía de este año, de 2023, para que los consulten. Son hermosísimos, conmovedorísimos. Y solo me queda decirles que infinitas gracias, que encuentro tan bonito, de verdad.